A ver, imaginemos unos antebrazos ardiendo. Así, literalmente. Sí, esa quemazón insoportable. Eso es. Lleva un luchador de artes marciales, no sé, 5 minutos agarrando el kimono de su oponente, exprimiendo cada fibra muscular hasta que las manos, bueno, pues que dejan de responder. Se bloquean por completo, claro. Exacto. El sistema nervioso ha cortado la corriente por pura supervivencia. Y aquí surge una gran incógnita clínica, digamos. ¿Cómo se devuelve ese tejido muscular a la vida? O sea, ¿cómo se restaura su capacidad de agarre en apenas 5 minutos para el siguiente combate? Es un reto monumental para el cuerpo. Pues sí. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy analizamos el santo grial de la recuperación en deportes de contacto y nos vamos a adentrar en las fronteras absolutas de la ciencia del rendimiento y la fatiga extrema. Una frontera muy, muy interesante, la verdad. Nos vamos a basar en un documento que es fascinante. Tengo por aquí el título exacto, que tiene tela. A ver, abro comillas. Comparing the effects of compression, contrast therapy, and dry needling on muscle functionality, pressure pain threshold, and perfusion after isometric fatigue in forearm muscles of combat sports athletes. A single-blind, randomized, controlled trial. Casi nada con el título, ¿eh? Desde luego, no se han dejado ni una coma. Y bueno, los autores responsables de esta investigación son Adrian Kuschal, Felipe Manuel Clemente, Adam Kapczynski, Ireneus Rischiel y Robert Tribulski. Este trabajo, para quienes nos escuchan y quieran buscarlo, fue publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, en el volumen 23 de las páginas 548 a las 558, y está disponible en línea desde el 1 de septiembre de 2024. Sí, y se trata de un estudio metodológicamente impecable. O sea, nos obliga a replantear gran parte de lo que asumimos sobre la recuperación deportiva. Ya, es que rompe bastantes esquemas, ¿verdad? Bastante, sí. Y bueno, la idea es que presentemos estos hallazgos con absoluta rigurosidad científica, pero empleando un lenguaje que sea académico, pero perfectamente accesible. Al final, los conceptos subyacentes son universales para la fisiología humana. Claro, a todo el mundo se le ha fatigado un músculo alguna vez. Eso es. Pero pensemos en el contexto del que parte esta investigación en concreto. En disciplinas como el judo, las artes marciales mixtas o el jiu-jitsu brasileño, la fatiga muscular es el enemigo número 1. El factor limitante absoluto, vaya. Exacto. A diferencia de un corredor que experimenta contracciones dinámicas, concéntricas y excéntricas, el luchador de élite depende de la tensión isométrica. O sea, apretar sin moverse. Sí, hablamos de contracciones donde el músculo genera una fuerza tremenda pero sin cambiar su longitud, simplemente para mantener una posición o, bueno, para estrangular al rival. Madre mía. Claro, y este tipo de esfuerzo crea un entorno de agotamiento celular y un estrés hemodinámico extremo, que es muy distinto al de otros deportes. Vale, vamos a desgranar esto porque la imagen mental es tremenda. O sea, los antebrazos de estos atletas actúan como el motor de un coche de Fórmula 1 trabajando al límite de sus revoluciones. Sí. En plena recta principal, pero durante toda la carrera. Una analogía perfecta, sí. Entonces, el objetivo de este ensayo es descubrir cuál es la parada en boxes perfecta, ¿no? Qué intervención de los mecánicos, que en este caso son los fisioterapeutas, es capaz de devolverle a ese motor toda su funcionalidad en tiempo récord. Eso es, para que el piloto pueda volver a la pista o al tatami sin perder rendimiento. Vale, pues ¿cómo medimos esto? Porque antes de evaluar cómo se recupera un músculo, supongo que es fundamental entender cómo se fatiga. ¿Y cómo la ciencia mide ese agotamiento de manera objetiva? Claro. Porque en la élite deportiva, la percepción subjetiva que tiene el atleta es muy engañosa. Ya que te dicen estoy bien, y por dentro están destrozados. Exactamente. Un atleta inundado de adrenalina te puede jurar que está perfecto, mientras que su tejido, a nivel capilar, está totalmente colapsado. Por eso los investigadores buscaron un perfil hiperespecífico. ¿A quiénes reclutaron? Pues a 45 hombres, todos atletas de artes marciales, clasificados en el nivel 2 de rendimiento, con una edad media de unos 27,6 años. O sea, gente muy preparada. Muchísimo. Son cuerpos que están absolutamente adaptados a soportar un estrés mecánico severo. No son, digamos, sujetos experimentales comunes. Ya, no es el estudiante universitario promedio que se apunta a un estudio. Para nada. Y para llevarlos al límite observable, se diseñó un protocolo de fatiga muscular que es francamente despiadado.
Uf, sí, es que solo de leer la metodología los tendones parecen tensarse solos. Sí, sí. A ver, consistía en aislar el esfuerzo del antebrazo usando un dinamómetro. Vale. Y se les pedía a estos luchadores que mantuvieran contracciones isométricas al 60% de su fuerza máxima. O sea, no a tope, pero más de la mitad de su capacidad. Exacto. Pero aquí viene el castigo real. Eran ciclos de 5 segundos de esfuerzo al máximo, seguidos de apenas 2 segundos de descanso. Madre mía, 2 segundos no es nada. Nada. Y esto en 5 series, hasta llegar al límite. Al fallo absoluto. Es decir, hasta que la musculatura, biológicamente, se niega a acatar las órdenes del cerebro. Eso es. Y ese diseño de 5 segundos de tensión por 2 de descanso no es casualidad. Está calibrado al milímetro para inducir un colapso hemodinámico local. Claro, cortas el riego, ¿no? Exactamente. A ese 60% de fuerza, la presión dentro del músculo supera a la presión arterial sistólica. ¡Guau! Se produce una isquemia transitoria. La sangre oxigenada no puede entrar y, peor aún, los desechos metabólicos no pueden salir. Vale, ¿y cómo se cuantifica ese desastre? Porque medir esto no debe ser fácil. Pues el equipo utilizó 4 variables clave y lo hicieron con muchísimo rigor. La primera es la tensión muscular. Medida en hercios, si no me equivoco. Sí, con un dispositivo llamado miotonómetro. Es un aparato que aplica un impulso mecánico pequeñito en la piel. ¿Como un golpecito? Eso es, un golpecito que hace oscilar el tejido para ver lo rígido que está. La segunda variable es la unidad de perfusión. Que es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Exacto. Esto lo miden con flujometría láser Doppler. Emite un láser que detecta el movimiento de los glóbulos rojos bajo la piel. Es una pasada de tecnología. Es como si apuntaran con un radar de tráfico directamente a los capilares del brazo. Tal cual. Y te da el volumen y la velocidad de la sangre en tiempo real. Luego, la tercera métrica es el umbral de dolor a la presión. Vale, el punto en el que dicen basta. Sí, medido con un algómetro digital. Te dice cuánta presión en newtons por centímetro cuadrado puede soportar el tejido antes de que envíe la señal de dolor agudo al cerebro. Duele solo de pensarlo. Y finalmente la cuarta es la fuerza muscular isométrica máxima, medida en kilos con el dinamómetro, para ver cuánta fuerza les queda. Vale, pues a ver, imaginemos una metáfora para visualizar esto que le ocurre al músculo, ¿no? Al braquiorradial o al flexor radial del carpo. A ver, dime. Imaginemos una esponja de baño, de estas de toda la vida, empapada, y se exprime con tanta fuerza y durante tanto tiempo que las fibras se deforman y se queda rígida. Sí. Y entonces, por mucho que intentes mojarla, está tan bloqueada que no permite la entrada de agua nueva. ¿Es esto lo que le ocurre al músculo cuando se acumula el lactato y caen las reservas de energía? Fíjate que esa analogía de la esponja es perfecta para entender la alteración metabólica. Cuando estás en esa isquemia, no puedes eliminar los desechos y se crea una acidosis aguda. Claro, se envenena un poco la zona. Sí, pero el gran culpable de esa rigidez de la que hablas, de esa esponjadura, es el calcio. El calcio. Sí, para que el músculo se relaje, las células necesitan reabsorber el calcio usando energía, usando ATP. Pero como están agotados, las bombas de energía fallan. O sea, el calcio se queda ahí y el músculo se queda enganchado. Exactamente. Se queda en una contractura de bajo grado, denso y sin oxígeno. Vale. Y una vez que tenemos la esponja totalmente exprimida y bloqueada, entran las herramientas de recuperación. Aquí empieza el experimento real. Eso es. Y meten 2 intervenciones que son, súper distintas. Por un lado tenemos la terapia de contraste por compresión. Que en el estudio llaman CT. CT, sí. Usan una máquina, el Game Ready, y, hacen alternancias de 1 minuto de frío a 3 grados centígrados con una presión alta y 1 minuto de calor a 45 grados con presión bajita, así durante 10 minutos. Exacto. Pero yo aquí planteo una duda lógica, ¿vale? Porque siempre nos han dicho que poner frío extremo reduce el flujo sanguíneo y retrasa adaptaciones. ¿Por qué someter a un músculo agotado a 3 grados? Es una muy buena pregunta. La clave aquí está en el contraste y en la presión, no solo en el frío. Ah, vale. Lo que hace esta máquina es forzar una vasoconstricción violenta con el frío y la presión alta. Es como apretar un tubo de pasta de dientes. Expulsas toda la sangre sucia, venosa y llena de desechos fuera del músculo. Claro, lo vacías. Y al minuto siguiente, ¡pum!, calor a 45 grados y sin presión.
vasodilatación masiva. Inundas la zona. Eso es, actúa como una bomba mecánica que limpia los desechos metabólicos y trae sangre fresca. Vale, o sea, un masaje térmico de alta tecnología a nivel macro. Exacto. Pero luego usan la punción seca, la intervención micro. La aguja, sí, la ADN. Hasta 5 inserciones en 15 o 30 segundos. ¿Por qué hacer algo tan invasivo? Porque aquí buscas lo que se llama la respuesta de espasmo local. El músculo da un tirón. Sí, un tirón involuntario. Cuando la aguja perfora esas bandas tensas, provoca una disrupción mecánica. El nervio suelta de golpe todos sus neurotransmisores, se queda vacío, y el músculo no tiene más remedio que relajarse. O sea, es una relajación neuroreflexiva, un reseteo del sistema. Un reseteo en toda regla. Vale, pero para demostrar que todo esto funciona, hace falta un grupo de control, ¿no? Para evitar el efecto placebo. Desde luego. Y aquí el ensayo ciego simple es brillantísimo. Cuéntanos cómo lo hicieron. Pues para simular las agujas, usaron unas agujas telescópicas romas. Ah, de las que se retraen, como en las películas. Exacto. Tocan la piel, el atleta siente el pinchazo, pero la aguja no perfora el músculo. Qué bueno. Y para simular la máquina de contraste, la configuraron con temperaturas neutras, entre 15 y 36 grados, y presiones mínimas que no hacían efecto bomba. Vale, entonces aislaron perfectamente el efecto psicológico del físico. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Porque tenemos la bomba macrovascular y el reseteo microneurológico. La duda es, ¿acaso la combinación de ambas no debería, en teoría, crear una superrecuperación imparable? Esa era la hipótesis inicial del equipo, claro. Si sumamos CT y DN, los resultados deberían ser significativamente superiores en todas las variables. Juntar las dos cosas tiene que ser la bomba. Eso pensaban, pero la ciencia suele tener matices sorprendentes, y al analizar los datos puros, se encontraron con un escenario distinto. Espera, no ganaron por goleada. Pues mira, en la fuerza máxima y en el umbral de dolor, las cosas se igualaron para todos. ¿Me estás diciendo que daba igual que usaran para recuperar la fuerza y quitar el dolor? Estadísticamente hablando, sí. Tanto las terapias aisladas como la combinada mostraron mejoras significativas similares a los 5 minutos y a las 24 horas si las comparamos con el placebo. ¡Guau! O sea, que el cuerpo tiene un límite de cuánta fuerza puede recuperar de golpe, le hagas lo que le hagas. Exacto. Hay un efecto techo fisiológico en cuanto a la fuerza bruta y el dolor. No se suman 1 más 1. ¡Qué curioso! ¿Y dónde estuvo entonces la victoria de la combinación? Porque supongo que en algo ganarían. Sí, ganaron. Pero exclusivamente en el marcador de los 5 minutos post-terapia. Ahí es donde la combinación arrasó. ¿En qué variables? En reducir la tensión muscular y aumentar la perfusión, el flujo sanguíneo. O sea, a corto plazo absoluto. Exacto. La implicación fisiológica es que crean una sinergia perfecta inmediata. Claro, la aguja suelta el nudo. Eso es. La punción seca libera mecánicamente la tensión al instante. Y entonces entra la máquina de contraste e inunda eso de sangre sin ninguna barrera. Lo has clavado. El flujo sanguíneo entra sin encontrar resistencia en el tejido. Pero a las 24 horas, los efectos de usar solo una terapia ya se igualaban a los de la combinada. Vale, entonces aquí te lanzo un cuestionamiento crítico, ¿eh? Dime, dime. Si un atleta solo tiene acceso a una de las terapias por, no sé, tiempo o presupuesto, debería preocuparse. Porque, según estos datos, la fuerza bruta y el aguante al dolor a largo plazo se recuperan igual de bien con una sola técnica. Tienes toda la razón. Y en la práctica clínica diaria, una sola técnica es más que suficiente para el entrenamiento ordinario. O sea, no hace falta arruinarse comprando de todo. No, no hace falta. Ahora bien, la combinación se reserva para situaciones muy específicas. Los torneos, ¿no? Exacto. En un torneo de artes marciales donde tienes 20 minutos entre un combate y otro. Claro, ahí cada segundo cuenta. Necesitas un alivio de la tensión de la fascia y del músculo en cuestión de 5 minutos. Ahí, combinar ambas herramientas marca una diferencia competitiva brutal. Porque le quitas la rigidez a los antebrazos justo a tiempo para que vuelva a salir a agarrar el kimono de otro rival. Exactamente, es biomecánica contra reloj. Pues esto nos lleva a una reflexión final que la verdad me parece muy provocativa. A ver, adelante. Si la percepción del dolor y la rigidez muscular de un atleta de élite, alguien superentrenado, pueden ser moduladas tan radicalmente en solo 5 minutos,
mediante factores puramente mecánicos y térmicos externos, como pinchar un nudo o cambiar la temperatura, cabe preguntarse una cosa. ¿Sí? ¿Cuánta de la fatiga que experimentamos es un límite físico real del músculo y cuánta es simplemente un mecanismo de protección neurológica que puede ser, digamos, hackeado? Es una grandísima pregunta. Esa idea roza lo que llamamos la teoría del gobernador central. ¿Que el cerebro nos frena antes de tiempo? Exacto. El cerebro pone un límite de seguridad mucho antes de que el tejido falle de verdad. Y lo que este estudio sugiere es que, con la intervención adecuada, podemos convencer al sistema nervioso de que baje las defensas y vuelva a rendir. Es alucinante, la verdad. Hackear el software humano. Literalmente. Y por eso mismo se recomienda encarecidamente a quienes nos escuchan que busquen y lean el artículo original de Kurzmaß-Yal y colaboradores. Sí, vale muchísimo la pena. Totalmente, especialmente para apreciar en detalle la metodología estadística y las gráficas de dispersión intraindividuales que fundamentan estos hallazgos. Ver los datos crudos te hace entender la magnitud del ensayo. Pues sí. Y bueno, para seguir al tanto de contenidos similares y continuar explorando los límites de la ciencia del deporte, se recuerda a la audiencia seguir el canal y activar las notificaciones. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima Inversión Profunda.